¿qué tal chicos? Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte del vídeo de la Trinidad. Lo vamos a retomar a partir del Evangelio de San Juan. Y bueno, se me ha retrasado un poquito lo que es esta segunda parte porque estaba concluyendo lo que viene siendo este estudio, entonces no lo he llegado a acabar, estoy ya en el libro de Apocalipsis, tanto este como el que se va a hacer en cuanto a la salvación, que no va a ser simplemente un vídeo donde se va a hablar de la doctrina de la gracia, sino que va a ser un vídeo que va a contener una presentación, digamos, va a ser trinitario también, ¿no? Va a contener 3 temas fundamentales en esa presentación que también consistirá en diferentes partes. Entonces, lo que sí he decidido ya es que una vez que veo la extensión que va a tener tanto este vídeo, este estudio, como el otro, aún no habiéndolo concluido todavía entero el libro de Apocalipsis, creo que voy a hacer, porque Juan probablemente lo voy a tener que hacer en 2 vídeos. Hay muchísimas evidencias bíblicas respecto a la verdad de la Trinidad, entonces es probable que la segunda parte sea Evangelio de Juan, tercera parte concluir el Evangelio de Juan, y después, una vez que haya hecho la primera, segunda y tercera parte de la Trinidad, empezaré a alternar con la otra presentación respecto a la salvación. Entonces iría el tercero de la Trinidad, primero de la salvación, cuarto de la Trinidad, segundo de la salvación, porque más o menos, supongo que alternándolo, una vez que ya haya llegado al tercer vídeo de la Trinidad, van a quedar de manera paralela presentados y más o menos concordando, ¿no? Cuando uno acaba y el otro también, porque este de la Trinidad me ha ocupado casi en total 10 folios, y el de la salvación me parece que está como en 8, entonces como en el anterior vídeo hice prácticamente un folio y un poquito más, casi 3 carillas, pues bueno, yo creo que alternando eso, una vez que haya hecho la tercera de la Trinidad, empezar ya con la salvación y así hacerlo para que no sea tan monótono y presentar simplemente toda la Trinidad seguida y después todo el tema de la salvación, ¿no? Yo creo que si los voy alternando y en los vídeos voy poniendo un enlace al final o estas ventanitas que salen al final para dirigirte a la siguiente parte, pues bueno, no importa, no voy a hacer al final un vídeo con todas estas presentaciones porque supongo que van a ser muchas horas de grabación finalmente. Entonces, vamos a seguir en este caso con el Evangelio de Juan. Vale, lo mismo, será como mucho 2 horas, lo tengo una alarma puesta para que me avise y hasta donde lleguemos, porque hay demasiada. Yo me he sorprendido cuando he visto que finalmente en lo que es las evidencias de la Trinidad casi superan a las evidencias en cuanto a la salvación. Aunque bueno, teniendo en cuenta que el tema de la salvación se van a tocar 3 doctrinas en un solo estudio, ¿no? 3 doctrinas muy, muy importantes. Entonces, a pesar de que en Juan nos va a pasar, y por eso quiero hacer como primera, segunda y tercera parte para que queden los evangelios todos unidos y después ya empecemos con las epístolas y el resto de escritos del Nuevo Testamento, alternándolo con ese otro vídeo. Entonces quiero que queden recopilados como en los primeros 3 vídeos los 4 evangelios, porque así como vimos, por ejemplo, en Marcos, en Lucas y en Mateo se repiten, hay algunas claves que se repitieron y que no en todos los casos yo las leí cuando nos coincidió con una de las citas que nos tocaba en otro evangelio, un versículo similar, o sea, esa misma idea del versículo, versículos paralelos, ¿no? No lo quise hacer porque, como vimos, en algunos casos, me acuerdo, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza con el Evangelio de Marcos y con el Evangelio de Lucas, donde, aunque nos dan la misma idea, la manera de presentarnos el texto nos entrega nuevas evidencias, ¿no? Nuevas claves. Recuerdo cuando estaba un espíritu inmundo pidiéndole misericordia a Jesús, me parece que en Marcos decía: te conjuro por Dios que no me atormentes, te conjuro por Dios, dándonos esa otra figura del Padre, y en otro simplemente nos decía: te ruego que no me atormentes, algo así, ¿no? Entonces, a pesar de que fuera un versículo que se hubiera podido leer en un sitio junto al otro, aunque se leyó de manera separada, nos entrega nuevas claves. Entonces, igual que en Juan van a salir cosas que ya han salido en ese primer vídeo, tanto en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, pues bueno, vamos a ver que no siempre van a estar presentados de la misma manera. Y bueno, si recuerdo que se dice exactamente y veo que en la nota yo lo expreso igual, pues bueno, no nos detenemos más y ya está. Pero lo que quiero decir es que
me parece interesante que todos los evangelios queden unidos en ese caso, ¿no? En esa primera presentación, esa primera parte de lo que viene siendo la Trinidad, porque luego lo que es en las epístolas ya no va a ser como en los evangelios. Las epístolas cada una está enfocada a iglesias en concreto, bueno, a grupos de personas en concreto, y no es exactamente como sucede en el evangelio, que todos complementan una cosa de la otra, ¿no? Entonces hay cosas que se nos repiten, pero que con esos matices nos entregan nuevas claves. Vale, vamos al tema. Entonces, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, en el primer versículo, versículos 1 y 2, tenemos una clave muy importante y muy definitiva también, no solo para diferenciar a las personas de la Trinidad, sino para entender que el propio Jesús no es algo ajeno a la naturaleza, a la esencia de Dios. No es un ser que ha sido creado, ¿vale? Y aquí mismo Juan, en este caso, nos lo confirma. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1-2, y nos dice: el verbo hecho carne, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo en el principio de la creación era con Dios, o sea, cuando todo inició ya el verbo era con Dios. No en el principio fue creado el verbo, sino en el principio, cuando todo inició, el verbo ya era con Dios. Él era, en pasado, era con Dios. En el pasado, teniendo en cuenta que esa eternidad no está condicionada por el tiempo ni por el espacio. Entonces, Él ya era, pero nos lo presentan como un pasado, en ese caso, cuando el propio inicio del tiempo y el espacio empezó, ¿no? Surgió. Entonces, el verbo en el principio de la creación era con Dios, y fue causa de la creación, de la propia creación. Al ser causa no puede ser consecuencia de la misma, lo que evidencia la preexistencia de Cristo y su naturaleza eterna, pues el verbo es parte natural de Dios y no fruto de su creación. Porque decir entonces, de hecho en el versículo 3, es que luego es parte de la siguiente nota, pero es que nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nos están hablando de que tanto fue la causa por la que Dios dio lugar a toda la creación para entregarle las cosas a Jesús, como fue el propio medio por el que todas las cosas fueron hechas. Si nosotros afirmamos lo contrario, que Cristo ha sido creado a posteriori, o sea, ha sido parte de la creación y no el creador de la propia creación, estaríamos afirmando que el fruto existe con independencia del árbol, y eso no puede ser. O sea, para que nosotros recojamos un fruto en la naturaleza, tenemos que tener ese árbol que nos esté entregando el fruto. Pues en este caso, el fruto es la creación y el árbol es Cristo, que es el que dio origen también a la creación, ¿no? Entonces, al estar el verbo con Dios, indica más de una individualidad. Primero nos indica, el verbo era con Dios, en presencia de Dios. De hecho, en la Biblia textual nos dicen: en un principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y Dios era el verbo. Entonces lo que nos está indicando precisamente es el verbo y el Padre, Cristo y el Padre no son la misma persona, y sin embargo Cristo es Dios también. O sea, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Nos están diferenciando a las personas, pero nos están hablando de que hay una esencia que es la divinidad misma. Entonces, al estar el verbo con Dios, indica más de una individualidad. Al ser el verbo Dios, implica una naturaleza de eternidad. La reincidencia en la idea de que al inicio de la creación el verbo era con Dios, excluye al verbo como algo creado, por lo que reafirma la naturaleza eterna de Cristo. Precisamente por eso nos lo presenta además como pasado, ¿no? Nos lo está diciendo. Cuando el tiempo empezó, en el pasado, en esa eternidad, el verbo ya era. No es que el verbo fuera en ese momento, sino que ya era. Bueno, quiero mirar aquí también, porque bueno, voy a aprovechar ya en algún caso, en algunos vídeos lo he comentado y lo he recomendado, aplicaciones que hay gente que ya conoce, a lo mejor para PC, la herramienta Eastword, que tiene un montón de versiones, que podemos también acceder a la concordancia Strong, a diccionarios, comentarios, y esto todo en PC. Se pueden descargar luego módulos en otras páginas, incluir biblias de estudio, comentarios, en fin, es una herramienta muy buena, mapas, incluso libros también. Eastword para ordenador, muy recomendada, la podéis encontrar, bueno, descargar de la página original también, eastword.com creo que es.
y luego ya añadirle módulos. Se vais a encontrar en algunas páginas archivos donde vais a poderlo descargar y cargarlo al propio programa, ¿no? Y vosotros lo vais ampliando. Habrá mucha gente que ya lo conozca, pero luego en este caso es en Android, hay bueno, dos aplicaciones, My Bible, que también tiene un montón de módulos, un montón de opciones que te puedes descargar para comparar versículos, ponerlos en paralelo, en fin, trabajar bastante. Y por otro lado, bueno, sería una aplicación como similar a Eastword, pero para Android, aunque no es la aplicación en sí original, porque Eastword está para iPhone, ¿no? Sí, bueno, en Apple. My Sword Bible también la podéis ver, y lo mismo, se puede utilizar descargándote muchos archivos que te da, muchos módulos. Bueno, pues tener una base de datos muy amplia, ¿no? Y que nos ayude también bueno, pues a complementar el estudio y a tener un acceso fácil a diferentes versiones, diccionarios, concordancia, palabras en texto original. Entonces, precisamente es lo que yo quiero ver, porque cuando nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, la palabra utilizada es gen, y esto nos da el concepto de pasado. Dice era, estuviere, eras, estuvieres, fui, fuimos. De hecho, incluye también el plural, ¿no? En este caso. Y bueno, pues ahí justo lo que nos está diciendo, pero en la propia traducción lo entendemos. Entendemos que cuando nos dice que en el principio, es decir, en el principio de toda la creación, lo que nos está diciendo es que en ese principio, en esa acción de dar inicio a la creación, Dios como fuerza, creando el tiempo, el espacio y la materia, el verbo ya era con Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, nos lo presenta además en pasado, como dándonos a entender de que antes de ese principio, de ese tiempo, Él ya era, en un pasado que es eterno, ¿no? Bueno, venga, entonces, pues está claro, esto sí que reafirma de manera innegable la naturaleza eterna de Cristo. Entonces, en el versículo 3 luego nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si la creación originó el tiempo y el espacio, el agente creador existía antes de que estos se produjeran. Por eso Cristo no puede ser parte de la creación posterior de Dios, pues el propio Verbo desde la eternidad dio inicio a todo lo creado. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo no pudo ser creado porque Él fue la causa de la creación. No solo fue la causa, sino que fue la vía de la creación, ¿no? O sea, la causa, el motivo por el que Dios lo hizo fue Cristo, pero la misma vía que dio origen a esa creación, lo que fue usado para dar origen a esa creación fue Jesús, lo que fue utilizado, digamos, lo que fue parte activa en la creación, ¿no? Entonces, no puede ser Cristo, no puede haber sido creado a posteriori, o sea, no es parte de la creación de Dios, es parte del mismo Dios, sin ser Dios, porque el mismo versículo 1 nos lo dice, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿vale? Entonces, nos diferencia a las personas, pero nos transmite ese concepto de unidad, ¿vale? Entonces, luego también en Juan 1.12 nos dice, estamos dentro de este apartado del verbo hecho carne, bueno, antes en el versículo 11 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, nos dice, el parentesco, vamos, lo que escribí yo, el parentesco de Jesús para con Dios y de Jesús para con la Iglesia, revela de nuevo la diferencia entre las personas, porque nos lo está diciendo. Igual que en todo momento se reconoce como hijo de Dios, a nosotros nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a través de Él. El parentesco de Jesús para con Dios y de Jesús para con la Iglesia revela de nuevo esa diferencia entre las personas, puesto que si Jesús fuera Dios Padre, la Iglesia se convertiría en hermanos de Dios Padre, ¿vale? Y no en hijos de Dios. Entonces, aun con todo, y en la persona de Jesús, somos sus hermanos, más hijos del Padre, ¿vale? Eso nos revela de nuevo que hay una diferencia en las personas, que la divinidad la compone tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo. Porque si Dios, si Cristo, si todo decimos, pues eso, los unitarios, unicitarios,
todo es Jesús, solo Jesús, Jesús es el Padre, Jesús es la figura del Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, nosotros no podríamos ser hechos hijos de Dios si Cristo nos considera hermanos, y así nos lo revela también en muchas partes de la palabra, directamente hijos. Y en algunos casos Jesús se refería a algunos pecadores, a algunas personas a las que perdonaba: hijo, tus pecados son perdonados. ¿Pero por qué? Porque Él habla en el nombre del Padre, porque además es el único que puede hablar de esa manera, ¿no? Porque en sí porta toda la esencia y la plenitud de la deidad. Entonces, siendo parte de ese Dios, puede expresarse de esa manera. Estaría mal que nosotros habláramos así, en ese tono, si quisiéramos hablar como en nombre de Dios, ¿no? Porque no estamos capacitados, no tenemos esa autoridad. Entonces, está claro, nosotros en la persona de Jesús somos hermanos de Jesús y somos hijos del Padre. No puede haber un mismo parentesco, o sea, nosotros no podemos ser hermanos de alguien y a la vez que esa persona sea padre, o sea, ser hermanos de alguien y ser hijos de alguien a la vez. No podemos ser, no puede ser, no, dos personas no pueden tener ese doble parentesco. Necesariamente se requieren de tres figuras diferentes para que uno pueda ser padre y el otro pueda ser hermano de, pero no puede ser padre y hermano de una misma persona, no se puede ser. Bueno, y lo vemos, es que el Señor, a través de la realidad que nosotros tenemos a la vista, que nosotros conocemos, de todo el orden creado, Dios nos entrega muchas claves respecto a, no solo a su naturaleza, sino a la propia Escritura, y nos lo transmite de esa manera, con cosas que nosotros, por razonamiento lógico, podemos comprender. En este caso es así: si somos hijos del Padre es porque Cristo, como así nos llama, somos hermanos, pues no puede ser Cristo la misma figura del Padre, ¿no? Vale, porque además nos dice, los cuales, hablándonos, retomando el versículo 12, yo es que me los había separado, he leído el 13, pero no me había dado cuenta que el 13 lo tenía también seguido, tenía una anotación hecha. Entonces, cuando nos dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, versículo 13 dice, refiriéndose a esos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando nos habla de engendrar, un hermano en sí no puede engendrar a su hermano, o sea, se necesita de un padre que provoque ese nacimiento. Entonces, en esos términos tenemos que entender que la figura del Padre y la figura del Hijo obviamente están diferenciadas, ¿no? Vale, vamos a seguir versículo 14 y dice, y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como el Padre desde la eternidad tiene un único Hijo natural, solo Cristo puede manifestar la naturaleza original del Padre. Y en eso es el unigénito, porque es verdaderamente el único que ha nacido del Padre. Todos hemos nacido por la voluntad del Padre, pero nacido directamente de la simiente del Padre solo ha sido Jesús, ¿no? Y esto, lo voy a decir, también lo he comentado en otros vídeos. Yo creo que, no sé si en el vídeo del regreso de Cristo, en el vídeo también de la exactitud científica de la Biblia, pero os animo a que lo veáis si no lo conocéis, este archivo. Hay no es un arqueólogo al uso, entiendo yo que no sé si él haría verdaderamente algún tipo de formación a ese nivel, pero bueno, Ron Wyatt es un hombre que encontró muchas pruebas, muchos emplazamientos arqueológicos, muchas evidencias bíblicas en el territorio de Jerusalén, ¿no? Le concedieron una serie de permisos. Este hombre, incluso en sus presentaciones, en conferencias que hacía, lo decía que había algo moviéndolo por fuera para que todos esos permisos se les concedieran y pudiera llevar a cabo sus investigaciones, sus excavaciones, en fin, los descubrimientos, que había algo sobrenatural empujándolo ahí, porque generalmente no se conceden esos tipos de permisos y además en un plazo tan limitado como él tenía, ¿no? O sea, él en cierto modo era un poco pesimista en que no iba a poder lograr eso y sin embargo Dios le entregó la cobertura para que él pudiera trabajar, ¿no? Y hay un vídeo donde habla que cuando entró debajo de la zona donde Cristo fue crucificado, él hizo una excavación
debajo de esa zona, prácticamente donde se supone que estaba la cruz de Cristo, y acabó encontrando el Arca de la Alianza. Yo no tengo por qué dudar de su palabra. De hecho, sí que hizo algunas fotos con las tablas de la ley, y bueno, es al menos un fragmento bastante impresionante, ¿no? Entonces el hombre dijo que llegó a recoger una muestra de la sangre, porque al parecer esa Arca de la Alianza, cuando vinieron a destruir el templo de Salomón, fue escondida. Salomón debió organizar de alguna manera el templo para que el arca, cuando... Esto vi también una presentación, debía tener como un sistema hidráulico más o menos a través de las columnas y el ornamento, que en el momento en el que alguien fuera a entrar a una cámara del templo que él había construido, el Arca de la Alianza iba a ser llevada bajo tierra, iba a ser ocultada, ¿no? Y no se la pudieron llevar. De hecho, cuando invadió Babilonia el territorio, porque Salomón lo debió preparar así, y finalmente, bueno, no sé si sería Salomón o sería a posteriori, pero vamos, que el arca se mantuvo. Entonces, donde él la encontró, recogió una muestra de sangre de Jesús, vamos, de sangre que había sobre el Arca de la Alianza, pero que en teoría había caído directamente, como se abrió la tierra cuando hubo un terremoto, hubo sangre que cayó, y cayó sobre el propio Arca de la Alianza, ¿no? Donde se ponían a veces la sangre de los sacrificios, dando además un sentido total a la simbología del sacrificio del Cordero. Entonces, este hombre recogió una muestra, lo llevó a unos laboratorios israelíes, y bueno, digamos, los científicos le dijeron que pretendía hacer con eso, que era sangre muerta y que no iba a ser posible saber nada. Entonces este hombre, Ron Wyatt, les pidió que pusieran la sangre a temperatura corporal, pero que él quería estar presente cuando lo hicieran, supongo como para no manipular y para aprovechar cuando esas personas encontraran algo, que él pudiera estar presente, ¿no? Entonces, en esa sangre, estos científicos le dijeron, esta sangre no solo está viva, es una sangre que le hemos puesto a esa temperatura corporal y está viva, sino que es una sangre única en el mundo, porque nosotros tenemos 23 cromosomas de la madre, 23 del padre. Me parece que son así, que son 23 y 23. Pero en este caso, la sangre de Cristo, esa sangre sobrenatural, tenía 24 cromosomas, es decir, 23 de la madre y un solo cromosoma que venía de carácter sobrenatural, que es el cromosoma del padre, ¿no? Entonces, de hecho, algo así explicaba también, como que científicamente no hubiera sido posible que Cristo hubiera sido un hombre si no hubiera sido por ese solo cromosoma, porque todo indicaba que por la cantidad de cromosomas debería haber sido una mujer, pero que ese cromosoma es lo que definió su género, ¿no? Pero bueno, yo os recomiendo que lo veáis, porque hay gente que a lo mejor quiere dudar de esas cosas, y sinceramente a mí este hombre, yo he visto varias conferencias, varias entrevistas, me parece un hombre sincero, lo siento sincero, y además en el momento en el que él dice que los científicos le estaban preguntando que de quién era esa sangre, y él dice, es la sangre de vuestro Mesías, al hombre se le quiebra la voz, el hombre evidentemente no está actuando, y es obvio que lo está reviviendo, ¿no? Y está viendo, y de hecho lo confiesa, que esos científicos se entregaron a Jesús, y a partir de ese momento dejaron el escepticismo, ¿no? Y que algo cambió en sus vidas a partir de ese momento. Entonces, porque claro, ellos a nivel científico están viendo algo sobrenatural, maravilloso y único en el mundo, ¿no? Entonces eso le dio a la vista de estos científicos crédito a que lo que a lo mejor habían estado rechazando por siempre estaba ante sus ojos, ¿no? Una muestra de ello. Entonces, pues por eso precisamente es unigénito, porque es el único que ha nacido del Padre, ¿no? Pero bueno, mirad esto respecto a Ron Wyatt, de verdad, ese vídeo vais a encontrar incluso ese fragmento de la sangre de Jesús, yo lo he compartido hace tiempo en los blogs, y la verdad que merece la pena, y no hay que dudar de este hombre porque ha descubierto otras tantas cosas. Descubrió la zona de Sodoma y Gomorra, que ha habido ya mucha gente que ha ido para allá y se ha llevado trozos de azufre, donde es un azufre puro, que no tiene ningún sentido que esté en ese emplazamiento cuando, bueno, pues eso solo se encuentra cerca de las zonas volcánicas, ¿no? Ese tipo de azufre. Entonces,
Y como eso, otras muchas cosas se han descubierto. Ha habido un montón de descubrimientos sobre lo que a este hombre, pues bueno, lo tratan de censurar y de desprestigiar si es posible para que no se le crea, ¿no? Y no se tengan en cuenta todas estas evidencias. Pero el hecho de que nos hable del unigénito es precisamente porque es el único nacido con esa semilla del Padre, ¿no? Porque es parte del mismo Dios, ¿vale? Entonces, vamos a seguir Juan 1:15 y dice, Juan dio testimonio de él. En este caso, aunque estamos en el Evangelio de Juan, en este versículo 15, cuando nos dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. En este caso, Juan está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Porque Juan el Bautista era el mensajero que anunciaba también el profeta Isaías, me parece que era. Sí. Bueno, entonces aquí hay algo muy interesante, porque lo dice así, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que, a pesar de que Juan el Bautista, que en parentesco era primo de Jesús, entonces, a pesar de que Juan el Bautista era medio año mayor que Jesús, el propio Juan declara que Cristo existe antes que él. Y esto se debe a que Jesús proviene de la misma eternidad, ¿no? Entonces, es por eso por lo que está diciendo, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aunque se está refiriendo también a que cuando ya Juan está bautizando, el que va a aparecer como la figura del Mesías es antes que él, pero aquí ya se está refiriendo en la existencia, es antes que él, ¿no? Y de todas maneras es que esto nos lo confirma por 3 veces, ¿no? Dándonos esa preexistencia de Cristo, esa existencia eterna. Nos lo ofrece aquí en el versículo 15, pero luego también en Juan 1:27 nos dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces el que va a aparecer después de mí, él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Lo que está diciendo es eso, porque cuando María va a visitar a la madre de Juan, me parece que es Isabel, Isabel ya está, el ángel que revela a María que va a concebir al Mesías, le declara que su pariente ya está embarazada de 6 meses, ¿no? O cuando María ya va a verla, ya está de 6 meses. Y Juan en ese momento salta en el vientre cuando María entra, que ya entonces empieza a hacer el canto del Magnificat, bueno, pero Juan nace, entendemos que si María ya concibió a Jesús en ese momento, en el momento en el que María ya fue a visitar a Isabel, ya había concebido a Jesús en su vientre, entonces al menos se llevaban 6 meses, ¿no? Aproximadamente. Entonces Juan era mayor en lo terrenal que el propio Jesús, era del mismo año, pero bueno, con esa diferencia. Sin embargo, lo que aquí nos aclara Juan, no en este caso Juan el Bautista, sino el apóstol Juan, es que Juan el Bautista, en sus mismas palabras, declaraba que era antes que él, ¿no? Cristo. Lo que nos evidencia, de hecho, la preexistencia de Jesús, esa naturaleza eterna. Vale. Entonces, en Juan, hemos visto Juan 15, Juan 1:15, Juan 1:27, pero también en Juan 1:30 nos dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, existía antes que yo, ser, estar o parecer, ¿no? Era. Entonces, él existía, él era antes que yo, él era real antes de que yo empezara a existir. Pues eso es lo que nos indica precisamente, si Cristo nace después, es que Cristo proviene de la eternidad. Y como vemos en este primer Evangelio de Juan, en este primer capítulo, por 3 veces nos confirman eso, ¿no? Dándonos esa existencia eterna que el propio versículo 1, cuando nos dice el verbo era con Dios y el verbo era Dios, en el principio el verbo ya era, viene a confirmar lo que por 3 veces Juan nos revela en la palabra, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Vale. Seguimos Juan 1:18 y dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, estar en el seno del Padre es estar en la presencia del Padre,
¿vale? Al cual de entre los humanos nadie lo vio, sino el propio Jesús. Lo cual no implica que el Padre sea invisible, sino que los humanos no pueden soportar el ver su gloria de manera directa. Por eso se dio a conocer de manera terrenal a través de su Hijo, para poder interactuar cara a cara con los humanos. Entonces, cuando nos habla, el hecho de que nos diga a Dios nadie lo vio jamás, nos excluye que ningún humano terrenalmente ha podido ver con sus ojos la gloria de Dios, porque el mismo Dios, bueno, desestimó esa petición de Moisés de mostrarle su rostro, ¿no? Y él le dijo, verás la sombra de mi gloria, la estela de mi gloria, pero no me verás a mí, porque no me verá un humano y vivirá. Entonces, no nos quiere decir que en este caso Dios sea invisible, y en otros puntos nos dice el Dios invisible, pero no es que Dios Padre no pueda ser visto porque no es nadie, sino es invisible para nosotros no lo podemos ver, no podemos soportar ver su gloria, ¿vale? Es el Dios invisible, pero para el ser humano, es el Dios que el humano no puede ver, pero no puede ver porque la gloria misma lo destruiría a cualquier humano. Entonces por eso es invisible, no es porque Él no pueda llegarse a mostrar. De hecho, por la eternidad no será así, no será el Dios invisible, porque las personas que accedan a la eternidad junto a Dios, bueno, pues esa condición que van a manifestar espiritualmente les va a permitir precisamente poder estar en la presencia y no ser consumidos por esa gloria. Pues es claro, entonces, el motivo por el que el Hijo vino es porque, siendo una de las manifestaciones de Dios, de la divinidad, bueno, pues podía interactuar cara a cara sin provocar precisamente esa destrucción, ¿no? En aquellos que estuvieran en su presencia, vale, pero teniendo en sí mismo todos los atributos de la deidad, no siendo ni un profeta más, ni alguien inferior, no, ¿vale? Parte del mismo Dios. Venga, en Juan 1:29 nos dice, aquí ya nos habla del Cordero de Dios, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero de Dios. Entonces, no es lo mismo decir, a pesar de que se podría expresar de las dos maneras, tanto el Cordero de Dios o Dios el Cordero, porque sería exacto hablar así de Jesús, haciendo honor a su deidad, pero Dios el Cordero podría ser expresado en reconocimiento a la divinidad de Cristo. Sin embargo, el Cordero de Dios nos habla nuevamente de la pertenencia de Cristo para con el Padre. Es decir, no es lo mismo el Cordero Dios que el Cordero de Dios, ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo la Biblia que la Biblia de David, ¿vale? O sea, cuando se nos incluye esa preposición de, pues nos indica evidentemente una diferencia en las personas, ¿no? En este caso, el Cordero y el Padre, pues nos lo están diferenciando claramente. Vale, entonces en Juan 1, 32, 33 nos dice también, en este mismo apartado del Cordero de Dios, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, muchas claves, porque el Padre que le envió a bautizar a Juan, le reveló al propio Juan el Bautista que el Espíritu, otra de las manifestaciones de Dios, reposaría sobre el Cristo, ¿vale? Otra de las manifestaciones de Dios. Entonces, si esta revelación hubiera sido dada por el propio Espíritu, la referencia a Él, como aquí se dice, no hubiera sido de forma impersonal. Hubiera dicho, en este caso, sobre quien me veas a mí descender. Pero aquí está diciendo, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió, ¿vale?, a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, ¿vale? Me está diciendo, el Padre le dice que a quien vea descender el Espíritu, ese es el Cristo, ese es el Hijo de Dios. Entonces, aquí mismo está la misma representación de la Trinidad manifestada, porque nos está hablando de que es el Padre el que le comunica que sobre quien vea descender el Espíritu es el Hijo de Dios, ¿no?
nuevamente está manifestada. Vamos, este momento aparece dado en los otros evangelios, pero no desde el propio testimonio, donde aquí esa propia revelación del Padre, bueno, pues nos entrega otras claves, esa misma clave, pero de una manera diferente, ¿no? Por eso el tema de los evangelios es mejor verlo todo así en conjunto y incluso de manera separada, cada una de las referencias, aunque sea a un mismo momento, porque la diferencia en cómo lo presentan siempre puede entregar nuevas claves, ¿no? Nuevas evidencias. Venga, de haber sido el Espíritu el que hubiera hecho esta revelación, no lo hubiera hecho de esa manera impersonal. Entonces, aun a pesar de que todo es parte del mismo Dios, la manera de expresarlo revela la triple naturaleza de las personas en la manifestación de Dios. Si la revelación hubiera sido dada por el Espíritu, se expresaría así: sobre quien me veas descender y que permanezca sobre él. Entonces, y de todas maneras, a pesar de que entendemos que toda la revelación ha sido obra del Espíritu Santo, vemos también que el Espíritu Santo habla desde la misma posición de Dios, o sea, siendo voz del mismo Dios, ¿no? Sin necesidad de, digamos, personificar o aclarar que Él es la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué no es necesario? Porque todo es parte de un mismo conjunto. Bueno, pero la manera en cómo nos lo presentan, la construcción, tenemos que entender que nos está dando esas diferencias, ¿no? Vale. Venga, Juan 3:34, y nos dice, aquí nos está hablando de el que viene de arriba, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Bueno, vamos a leer el contexto, como hemos cambiado ya de capítulo, no solo de versículo, hemos saltado del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a leer el apartadito entero, al menos hasta este versículo 34. Entonces dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. De hecho, luego vamos a pasar al 35, pero de momento nos detenemos aquí en el 34. Entonces, el enviado, el Hijo, viene a hablar las palabras de quien lo envió, el Padre, porque derramó al Espíritu en todo su esplendor, para actuar como Dios mismo solo lo puede hacer sobre esta tierra. Entonces, nuevamente está dada, porque nos está hablando, de hecho, el que Dios envió, en esa sola frase, en ese inicio del versículo, porque el que Dios envió nos está dando las dos personas. Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, ¿vale? En este caso, cuando nos habla de por medida, quiere decir precisamente que el Espíritu que fue entregado de Dios a Jesús, en ese caso, en ese momento, que nos ha hablado en este versículo 1:29, en palabras de lo que Juan el Bautista expresó, lo que nos está diciendo es que ese momento, esa recepción del Espíritu Santo, le permitía a Jesús manifestar toda la plenitud de la deidad, ¿no? Como así nos lo dice. Pero bueno, vamos a ir. Quiero mirar la palabra en cuanto a lo que nos habla de medida, en cuanto a que no es que le entregara el Espíritu Santo con límites, ¿no? Con limitaciones o con taras, o bueno, te permite hacer esto, te permite hacer lo otro, porque la palabra de hecho que nos utiliza es metrón, que nos habla de medida, de metro, ¿no? Literalmente o figurativamente. Por implicación nos habla de porción, grado limitado, medida, o sea, y él nos habla en ese sentido sin medida, ¿no? Entonces, pudiendo manifestar todo el poder de Dios. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Porque era el Hijo de Dios y porque no es lo mismo el Espíritu que es derramado sobre los creyentes que el cómo Cristo recibe el Espíritu, porque es la fusión de lo que el Hijo siempre en realidad ha sido, ¿no? Entonces manifiesta, a través de eso manifiesta todo ese poder de Dios, ¿vale? Pero nuevamente en este versículo 34 nos está dando las tres figuras, tanto el Padre que envió al Hijo, como el Espíritu Santo que sin medida manifiesta ese poder y esa gloria de Dios a través del Hijo, ¿no? En su encarnación, ¿vale? En el versículo 35 después nos dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, el Padre y el Hijo son distintas personas,
pues uno mismo no puede entregarse a algo que ya posee. Es por eso que lo que Dios otorga al Hijo, toda la gloria que le ha concedido, es porque el mismo Padre le hace entrega de eso a él. Entonces lo que nos está diciendo precisamente es que, y de hecho no solo por el hecho de que todas las cosas ha entregado en su mano, es que nos dice, el Padre ama al Hijo, el Padre ama al Hijo, ¿vale? Nos está hablando de una relación de amor entre dos seres, no simplemente eso, porque si no, esto sería, el amor a sí mismo, o sea, no se puede expresar, ¿no? No se puede expresar de esta manera si no hay dos personas diferenciadas. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, ¿vale? Pues nuevamente tenemos la diferencia en las personas en sí, ¿no? Ya, nuevamente tenemos la diferencia en las personas en este versículo 35, que viene siendo confirmación de lo anterior, del versículo 34. Vamos ahora a Juan 4:34 y nos dice... Aquí nos está hablando de cuando Jesús y la mujer samaritana, y dice, Jesús le dijo, cuando ya había estado hablando con ella, entonces vinieron los discípulos y le dijeron que sí quería comer, ¿no? Y entonces, en el versículo 34 Jesús dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces Jesús habla nuevamente de forma impersonal acerca del responsable en cuanto a haber sido enviado, así como a la obra ejecutada, ¿no? Así como dice... que acabe su obra, ¿vale? O sea, no estoy obrando simplemente por mí, estoy obrando para cumplir la voluntad del Padre. Entonces, por dos veces Jesús se desmarca de decir, yo he venido a cumplir mi obra, sino está diciendo, yo he sido enviado a cumplir su obra, ¿vale? Nuevamente insistiendo en esa diferencia entre el Padre y el Hijo. Entonces, esa manera de hablar de forma impersonal, ¿vale? Pues no solo le concede gloria a Dios, sino que nos da esa distinción. Venga, entonces, vamos ahora a Juan 5:17, y aquí nos está hablando del paralítico de Betesda. Bueno, aquí los judíos le perseguían porque le acusaban de que él estaba sanando en días de reposo, y entonces en el versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, ¿vale? Nuevamente, lo estamos viendo, así como Dios estableció el día de reposo por causa del hombre, y obligaba a éste a no realizar labores cotidianas, este mandato no limita a Dios a obrar en ese día, por lo que Cristo, como manifestación de Dios mismo, no se inhibía a hacer aquello que consideraba apropiado, porque además no era una cuestión de que él estuviera mostrándose públicamente haciendo labores para desafiar ni a la ley, ni... porque no tendría sentido que él estuviera quebrantando la ley cuando él fue parte de quien la estableció, ¿no? Entonces, eso no impide hacer el bien, como así les compara, no sé si es aquí, pero que si se les cae, o sea, que en día de reposo también las personas llevan a los animales a beber, y que si ven a un animal caerse en un pozo, en un barranco, en algún lado, le van a ayudar a levantarse y a salir, ¿no? O sea, que el día de reposo, un día consagrado a Dios, no implica que no se pueda hacer el bien. Es un día donde Dios nos pide que cesemos, que cesemos la actividad, o sea, que estemos dedicados a Él, enfocados a Él, aunque finalmente el día del Señor para un cristiano debería ser todos los días, no limitarlo a un solo día, pero bueno, en el contexto, el día de reposo es un día de olvidarse de los asuntos cotidianos y centrarse en el Señor, pero eso no implica que no se pueda hacer el bien, y es precisamente el cómo Cristo trae esa verdadera interpretación, ¿no? Pero lo está diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque el día de reposo se ha puesto para vosotros. Cuando la Biblia nos dice, y en el séptimo día Dios descansó, Dios no se cansa, simplemente, como todo tiene un significado, un simbolismo, Dios en el séptimo día descansó, y así nos lo expresa en su palabra, descansó de toda su obra, o sea, cesó el acto creador, y nos lo transmite así, y nos indica aquí el día de reposo, porque todo es parte de la simbología, así como los 6.000 años de la historia van a ser época de trabajo, de lucha, de guerra espiritual, si lo queremos ver así, ¿no? De un enfrentamiento con el reino de las tinieblas. El año 7000 va a ser el milenio del reposo. No es que vaya a ser un milenio de inactividad, un milenio de vacaciones, de reposar y de sentarse a disfrutar, sino va a ser un reposo en cuanto a esa lucha que se ha venido ejecutando en estos 6.000 años de historia, ¿no? Entonces, todo teniendo parte del simbolismo, y por eso el día de reposo fue hecho por causa del hombre,
y como así dice Cristo, no el hombre por causa del día de reposo. Entonces no hay que distorsionar las cosas y llevarla a la mala interpretación de pensar que el día de reposo supone, o sea, conlleva en sí estar estáticos, estar totalmente parados y ni pestañear, porque entonces estamos quebrantando un día de reposo, ¿no? Es un día de consagración, pero que no nos impide hacer el bien, ¿no? Y aún menos bueno, pues al propio Dios, ¿no? Que Él no está sujeto a la ley, es que Dios es la ley, entonces es otra cosa distinta, ¿no? Pero bueno, pues lo vemos, ¿no? Cristo no estaba haciendo ningún mal, pero nuevamente Él se diferencia con respecto al Padre. Mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿vale? Si Cristo fuera el Padre, Él lo tendría que manifestar. Yo soy Dios y trabajo en todo momento, pero, sin embargo, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿vale? Venga. Insisto, hay muchas de estas claves que a lo mejor, bueno, pues en algunas presentaciones respecto a la Trinidad no se van a utilizar por muchas personas, pero es lo que os digo, yo quiero ir a todas aquellas partes, ya que quiero que sea una presentación y que al final va a ser dividida en bastantes vídeos, pero quiero que se vean todas las evidencias, porque esta simple afirmación evidentemente ya está dividiendo a dos personas, o sea, está diferenciando la naturaleza de dos seres individuales, ¿no? Aunque conformen una unidad, pero que todas las claves son importantes, ¿no? Porque todo es confirmación, porque si en esto, en esta frase, o en cualquiera de las que vamos a ver, o en el resto de la palabra, hubiera una en la que se dijera, se expresara así, yo soy Dios y trabajo en todo momento, por ejemplo, pues no lo tendríamos tampoco que interpretar en base a todo el resto de las evidencias doctrinales como que eso quiere decir que Él es el Padre, sino que quiere decir que es parte del Padre. Pero es que toda la palabra va en la misma dirección y es la división en las personas. Venga, entonces en Juan 5, 19, 27, hablándonos aquí en cuanto a la autoridad del Hijo, entonces, bueno, va a ser vamos a leer todo este fragmento, no va a ser entero, pero bueno, desde el 19 lo vamos a retomar. Entonces dice, hablándonos de esa autoridad del Hijo, respondiendo entonces Jesús, cuando ha hablado con los judíos respecto a esto del día de reposo, dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto, retomado a la palabra que hemos visto antes, metrón, en cuanto a que no dio el Espíritu a Jesús limitado, ¿vale? Lo dio sin medida, en ese caso, con todo el poder, toda la gloria de la propia deidad que solo Cristo podía manifestar. Entonces, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero la idea general de este apartado es la condición divina de Cristo en similitud al Padre. No nos comunica un rango inferior, sino que confirma la autoridad que Dios posee, y al ser el Creador inmutable, es una condición que Cristo ha manifestado desde la eternidad. Sin embargo, las diferentes personas dentro de la deidad de Dios y la división Padre-Hijo está argumentada a lo largo de todos estos versículos. Entonces, en el versículo 19, cuando nos dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Esto nos está hablando de una indivisibilidad, pero a la vez, en cuanto a la esencia de Dios, pero a la vez un sentimiento de pertenencia, ¿no? En ese parentesco nuevamente, Padre e Hijo, y en cuanto a lo que ve hacer, el modelo, ¿no? que Cristo ha tomado, cómo Cristo actúa en función a lo que conoce del Padre en sí, ¿no? Vale. Luego en el versículo 20 nos dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esto nos está hablando
de la complicidad entre las dos personas de la divinidad, sin excluir al Espíritu Santo. Vamos a hablar entre las tres personas, pero bueno, por ceñirnos a lo que nos dice el texto, en la complicidad, ¿no?, entre el Padre y el Hijo. Y del propio sentido de autoridad, porque dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, ¿y por qué va a ser así? Porque las cosas, si ya es una maravilla todo lo que podemos entender de lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia, de toda la obra de Dios visible y, bueno, perceptible también por esa revelación del Espíritu Santo en base a la Escritura, lo que se viva en el milenio, lo que se experimenta en la eternidad, aún va a ser aún más maravilloso e increíble, ¿no? Entonces, aquí puede estar enfocando tanto a ese futuro del reinado milenial como al futuro de la eternidad, y como a las cosas que a partir de este momento también pasaron, ¿no? O sea, puede englobar un poquito todo, porque todo va a ser un cúmulo de sorpresas, de satisfacción y de gozo para los cristianos a medida que vayan sucediendo las diferentes etapas, ¿no?, de aquí al hecho de entrar en la eternidad, con ese reinado milenial de por medio, bueno, el momento del arrebatamiento, en fin. Vale, entonces, hemos leído versículo 20, hablándonos de esa complicidad y de la autoridad. En el 21 nos dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, esto nos está hablando de que en Dios, en el Dios trinitario hay una unidad de acción, ¿no? Nos está hablando de eso. Entonces, porque igual que fue el Padre el que resucitó a Jesús, Cristo es el que resucitó a Lázaro, ¿no?, el que mandó resucitar a Lázaro. Entonces nos habla de esa unidad de acción, y es lo mismo. Por eso también el testimonio, ya no solo en la acción, sino en el propio testimonio, es un testimonio unificado, ¿no?, global, que no es contradictorio ni entre el Padre, el Hijo, ni el Espíritu Santo. Todo es parte de un mismo contexto y de un mismo mensaje. Venga, entonces dice, para que todo, en versículo 22, en este caso, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto nos habla también de esa delegación de responsabilidad, ¿no?, que no es una cuestión de compartir la gloria, sino que es una cuestión de exaltar una de esas figuras que componen la Trinidad de Dios, ¿vale? Esa delegación de la responsabilidad, porque Dios va a reinar por toda la eternidad, Dios Padre, y el Hijo va a poner va a entregar al Padre todo lo que en su milenio Cristo, bueno, haya conseguido, ¿no?, y haya creado en sí. Entonces, pues bueno, es una manera de, en ese sentido, honrar también al Padre. O sea, es que el hecho de exaltar el Padre al Hijo es glorificación para el Padre, para el Espíritu, pero el hecho de que luego el Hijo entregue al Padre todo lo que consiga en su milenio, glorifica al Padre, glorifica al Hijo, glorifica al Espíritu. Es todo algo, pues bueno, que sí se retroalimenta unos a otros, y todos en el amor que dentro de esa unidad se manifiestan, pues ninguno va a poner límite a que cada uno tenga sus momentos, a que cada uno tenga su importancia y su relevancia de cara a las personas. O sea, que no va a ser simplemente como es ahora, que se duda, que se cree, que no, que tal, que cual. Va a haber un momento donde toda esa realidad de Dios, toda esa esencia de Dios va a ser absolutamente manifestada y revelada, y todos vamos a gozar, ¿no?, de esa verdad única. Bueno, para finalizar, de hecho, bueno, hasta el 23 es donde, porque luego es verdad, nos siguen hablando, hemos leído hasta el 27, pero bueno, en el 23, cuando nos dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, hablándonos anteriormente de que el Padre ha delegado el juicio al Hijo, y dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces es precisamente eso, que el Padre en amor al Hijo pide, exige reconocimiento, exige honra, exige gloria demanda y concede gloria al Hijo de Dios, como así Cristo exige y reclama lo mismo para el Espíritu Santo, ¿vale? Sabiendo que en todo momento Él enfoca la gloria al Padre, pero al Espíritu Santo vemos, como se pudo comprobar en el anterior vídeo,
que exige a riesgo de condenación y de pecado imperdonable, que no se blasfeme al Espíritu Santo, que se respete y que se le tenga la consideración que merece, ¿no? Toda su labor. Entonces, esto nos habla, de hecho, cuando nos dice que todo el juicio lo ha destinado o lo ha delegado al Hijo, para que el Hijo sea honrado como se honra al Padre. Esto nos habla precisamente de que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si Cristo fuera creación de Dios y no creador, como Dios que es que Dios verdaderamente estaría delegando, compartiendo su gloria con alguien que no es parte de sí mismo, ¿no? Y eso no puede ser, no es de hecho. Vale, venga, pasamos, hemos acabado esta carilla y, vamos, un apartadito que tenía aquí y una carilla entera. No sé cómo vamos de tiempo, yo creo que llevaremos ya más o menos 1 hora, pero bueno, yo creo que vamos bien. Para que se pueda hacer, quizá hacer otra más, y probablemente ya en el siguiente vídeo se podría hacer acabar Juan. Yo creo que así va a cuadrar. Si puedo hacerlo incluso que sea 1 hora y media, parte 2 y parte 3, pues oye, mejor, que no se alargue tanto, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Entonces, ahora vamos a Juan 5, 30, 32. Es fuera del apartado ya de la autoridad del Hijo, hablándonos de los testigos de Cristo, aunque sí que es el mismo contexto, y dice: no puedo, estas son palabras de Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí en este caso vamos a ir luego a los versículos 30-32, pero bueno, nos hemos quedado para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, nuevamente el que le envió y el que es enviado. Que os vamos a volver a leer 24, 25, 26, 27, para dar el cierre. Y entonces, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque muchas personas quieren creer en Dios, en la figura de Dios, pero se niegan a creer en la persona de Jesús. Y no es posible creer en el verdadero Dios sin aceptar, sin recibir la revelación de que el mensaje, las palabras de Jesús son reales, ¿no? No hay posibilidad. Se podrá estar adorando a un falso Dios, se podrá estar adorando a una idea que tengamos, a un concepto, a un ideal, pero no al verdadero Dios. El verdadero Dios nos va a llevar siempre a que, en primer lugar, aceptemos a su Hijo, ¿no? Porque es el camino al Padre, precisamente. Para tener esa relación con el Padre, ha de reconocerse esa autoridad del Hijo y su naturaleza. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y aquí, tanto puede ser una referencia al momento del arrebatamiento, cuando Él diga: subid acá, convocará a la gente con la trompeta, subid acá, y los muertos, creyentes en Jesús, resuciten y adquieran ese cuerpo glorificado. Pero esto también es una referencia porque dice: viene la hora y ahora es, en ese momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. También está hablando de los muertos espiritualmente, de esa gente que está perdida, que a lo mejor está buscando la verdad de Dios, pero que en las palabras de Jesús van a encontrar la verdadera guía y la verdadera dirección en el camino espiritual, ¿no? Entonces, quien escucha las palabras de Jesús está recibiendo palabras vivas, palabras de vida eterna, y así nos lo dice. Entonces puede haber una referencia doble, y esto también luego va a salir en el siguiente apartado que vamos a ver, en cuanto a que lo que expliqué en ese primer vídeo, que a veces en medio de una conversación, lo mismo, para el momento puede tener una lectura en cuanto a los que estén escuchando mi mensaje y lo empiezan a aceptar, en el momento concreto de Jesús, vais a tener vida, porque vais a nacer de nuevo, porque vais a recibir esa revelación de que yo os estoy trayendo la verdad. Pero sin embargo vemos que proféticamente también puede tener esa lectura, que los muertos, cuando escuchen la voz del Hijo de Dios, resucitarán y adquirirán un cuerpo glorificado. A eso en parte me refería también a que a veces una conversación, para lo que es la conversación terrenal, lo que se está dando en el momento exacto, puede tener un contexto, un cierto significado, pero si nosotros le buscamos un sentido más espiritual y enfocado además a la promesa profética y a la revelación profética que hay, entendemos que esto también tiene una cierta referencia al momento del arrebatamiento, porque nos dice:
viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque los que oigan la voz de Dios y vivan van a ser los creyentes. Cuando esa trompeta suene, esa convocación se produzca y los muertos reciban un cuerpo glorificado y reciban la orden, su vida acá, los que no oigan esa voz porque no hayan sido creyentes simplemente no van a vivir. Vale, entonces hay una posible doble interpretación en esto también. Luego nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, y vemos que lo está diciendo, lo está expresando de esta manera, el Padre le ha dado al Hijo, pero es porque el Hijo en sí mismo tiene vida, ¿vale? Aunque terrenalmente Él murió y fue resucitado, glorificado corporalmente, en sí mismo siempre ha tenido vida, el Espíritu no muere, entonces Cristo tampoco ha estado muerto, jamás ha estado muerto, siempre ha estado vivo, su Espíritu siempre ha estado vivo, evidentemente, y Cristo aquí lo que está diciendo es como Dios mismo, el Dios Padre tiene vida en sí mismo porque Él es eterno, yo soy parte de la naturaleza de Dios y tengo vida en mí mismo porque soy eterno, es lo que nos está hablando, ¿no? Nos está dando esa condición eterna, aunque también nos está hablando en cuanto al tema de la resurrección, pero tiene algo más adicional y es tener vida en sí mismo, ser eterno, no haber tenido un principio y un fin como tenemos los humanos, ¿no? Sino tener vida en sí mismo. Entonces dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, bueno, pues esa es lo que ha delegado, ¿no?, sobre el Hijo. Bueno, y aquí más adelante nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, por un lado, nos puede estar hablando anteriormente de que los que oigan la voz del Hijo de Dios tendrán vida en cuanto a lo terrenal, también una lectura espiritual y profética, pero aquí de hecho nos aclara el momento del juicio ante el gran trono blanco cuando todos serán resucitados y, bueno, pues habrá una resurrección y habrá resurrección para condenación, ¿no?, también en cuanto al lago de fuego. Bueno, pues ahí está. Vamos a pasar entonces Juan 5, 30-32. Y entonces dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, no es su propia voluntad. Y dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces vamos a seguir, aunque yo lo tenía hasta aquí. Entonces dice, vosotros enviasteis, vamos a seguir un poquito, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Entonces, y nos sigue luego hablando de Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces, y dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Entonces, en lo que me quiero centrar es que, y esto también enfocado en cuanto a esa aclaración que yo hice al principio del primer vídeo, en cuanto a esa posible doble lectura, la lectura terrenal, con un significado, un sentido quizá más profundo, más espiritual, ¿no? Porque aquí, a pesar de que nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, y dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, porque es verdad que en la cultura judía era importante a la hora de un juicio contar con el testimonio de al menos dos personas, ¿no?, para que pudiera considerarse algo como verídico. Entonces, esto nos está diciendo, no solo yo os estoy anunciando y os estoy dando a entender que estoy cumpliendo lo que está escrito de mí, sino que el propio Juan, antes de que yo viniera, ya os estaba comunicando esa verdad. Pero cuando nos dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, en el contexto también se entiende que está hablando de Juan, pero tenemos que entender que esta palabra finalmente, en este contexto, en este momento estaba diciéndose al pueblo judío, a ese pueblo que también había escuchado a Juan. Pero esta palabra que nos llega a nosotros hoy, el que nos da testimonio en este caso no es Juan, sino que es el propio Espíritu Santo, y por eso también Jesús tiene la certeza de que
el testimonio es verdadero, porque el Espíritu Santo no trae su propio testimonio, no habla por su propia cuenta, sino hablando la verdad del Padre y la verdad del Hijo. Entonces, en este sentido, cuando ese versículo 32 del capítulo 5, donde nos dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, y a pesar de que luego en el contexto también parezca que esto nos habla de Juan, y que puede hacer una referencia a Juan, a día de hoy, ya no estando en ese momento presencial con Jesús, sabemos que el que nos entrega ese testimonio es otro, y no es Cristo, sino es el Espíritu Santo, es otra persona. Entonces, aquí puede haber precisamente ese tipo de lectura, que a pesar de que parezca y nos pueda estar hablando de Juan, sabemos que hay otro que es el que da testimonio de Jesús, que no es ni Jesús, ni es la figura del Padre, sino que es el Espíritu Santo, y por eso también Cristo tiene la certeza de que su testimonio es verdadero, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomara este versículo, pero esto del testimonio que nos da acerca de Jesús no estuviera fundamentado, de que el Espíritu nos da un testimonio acerca de Jesús, no estuviera fundamentado en ninguna otra parte de la Escritura, pues sería una distorsión. Entonces, a lo mejor alguien lo ve y dice, no, pero esto verdaderamente está hablando de Juan, del testimonio de Juan. Bueno, que sí, yo no estoy negando eso, pero lo que estoy diciendo es que siempre puede haber una parte adicional que esté fundamentada con el resto de las evidencias doctrinales, ¿vale? No es una cuestión de tomar un versículo y adaptarlo a algo que bíblicamente no se sostiene, porque eso es manipulación. Pero, sin embargo, encontrar un significado adicional dentro de este contexto, apoyado doctrinalmente por otras tantas evidencias, puede ser complementación y nuevos argumentos, ¿no?, que sustenten esa propia doctrina. No es la manipulación, que en algunos casos haciendo eso uno a lo mejor puede llegarse a equivocar y haber visto a lo mejor algo que no es, pero bueno, que no sería algo grave si fuera algo que verdaderamente estuviera argumentado o sustentado doctrinalmente por el resto de la Escritura, ¿no? Pero bueno, yo, a pesar de que leyendo todo el texto, hablándonos de los testigos de Cristo, y hablando de este testimonio, sabiendo que ha de haber siempre dos o más, y que en este caso se unieron las figuras de Jesús y de Juan, entendemos que para la Iglesia actual es la figura del Espíritu Santo la que nos trae ese testimonio sobre el que Cristo tiene la plena confianza porque es parte del mismo Dios. Vale, yo precisamente en esta nota puse la Trinidad está expresada en palabras de Jesús, porque habla de sí mismo en primera persona, habla del Padre en tercera persona, y habla de otro que da testimonio acerca de él. Aun a pesar de que aquí hable del otro testimonio de Juan el Bautista en lo terrenal, la afirmación de Jesús en lo espiritual alude al Espíritu Santo, ¿vale? Y aquí es donde precisamente sí me había hecho esa anotación en cuanto al ejemplo de las dos conversaciones, de que en una conversación tú puedes decir algo que tenga un sentido con la conversación terrenal, pero que espiritualmente traiga un concepto adicional añadido, y que en conversaciones que recibas pueda suceder lo mismo. Me lo apunté aquí, pero cuando empecé a hacer el vídeo, en los anteriores, pues me surgió la idea de decirlo y bueno, finalmente lo retomé ahí, ¿no? Pero era precisamente por este ejemplo, recordaba que era este ejemplo, pero bueno, sabía que nos venían los últimos evangelios y en el último evangelio y me surgió así en ese momento. Pero bueno, venga, va, seguimos. Juan 5:43, los testigos también de Cristo, y nos dice: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, en nombre de, nos volvió a salir también en los otros evangelios, implica ser representante de otro. En nombre de, el mensajero siempre viene en nombre de quien le ha enviado, ¿no? Entonces eso nuevamente nos evidencia que nos está hablando de otra persona, la figura del Padre y la figura del Hijo. En Juan 10:25, y dice, aquí hablándonos de cuando los judíos rechazan a Jesús, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, hace en nombre de mi Padre, y lo hace para no reclamar gloria para sí mismo, ¿no?, sino para enfocarlo todo al Padre, y por eso lo hace en nombre del Padre. Insisto, todas estas expresiones por parte de Jesús, si Jesús se tratara del Padre, bueno, es que finalmente serían expresiones falsas, ¿vale?, si la Trinidad no fuera real. Entonces, si verdaderamente se niega a esta realidad, estamos afirmando que Jesús ha blasfemado en todo momento, porque bueno, ha tomado el nombre de Dios en vano, queriéndose referir a otra persona cuando en realidad sería él, que sería... Es que no podemos pensar que Dios, el Hijo de Dios, ni el Espíritu
van a cometer una serie de una serie de errores tan garrafales como eso, ¿no? En esos sentidos. No, vale. Entonces, vamos a Juan 6:27. Aquí ya nos hablan de Jesús, el pan de vida, y nos dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, el hecho de que el Padre seleccione a Jesús, nuevamente implica dos personas. O sea, solo había una persona que podía cumplir la labor que Cristo pudo manifestar, y Dios se la encomendó a él, pero Dios se la encomendó a él, lo eligió a él como el único humano que iba a ser humano encarnado, que iba a cumplir esta labor, ¿no? Esta misión. Pero nuevamente nos lo está diciendo, porque a este señaló Dios el Padre. De hecho, quiero ver la palabra que nos transmite en este caso, en cuanto a señaló, porque siempre nos trae algo adicional, ¿no? El texto original siempre nos da alguna aportación más. Entonces, a este señaló, y la palabra señaló es esfragizo, ¿vale? Que habla de estampar con anillo o marca privada para seguridad o preservación, literalmente o figurativamente. Por implicación, habla de guardar secreto, de atestiguar, de entregar, de impedir, de sellado, sellar, selló, señalar, ¿no? Nos habla de algo, porque además el sello lo que nos da es en la antigüedad, cuando algo era también sellado, un pergamino, cuando se sellaba en la antigüedad un documento, se hacía para que se garantizara esa confidencialidad, ¿no? Hasta ser entregado. Entonces, esta palabra esfragizo, que es la que nos utiliza para hablar en cuanto a señalar, nos habla precisamente de que representa un sellado, una garantía por parte de Dios de que su obra iba a cumplirse, porque se estaba enviando a sí mismo, estaba enviándose a una parte de él que conllevaba la consumación del propósito, ¿no? Entonces era algo sellado. El envío de Cristo era una garantía plena y absoluta por parte de Dios. Si Dios hubiera tenido que seleccionar a algún humano para hacer la obra de Cristo, no podría ser algo sellado, garantizado, porque estaría a expensas de lo que el humano hiciera o no hiciera. Sin embargo, cuando Dios envía a sí mismo, es un elemento que viene, pues eso, con plena garantía de que se llevará a cabo el cumplimiento, ¿no? Entonces, por eso también estas herramientas, el utilizarlas, porque lo vemos que cuando nos habla de señalar, pues bueno, podemos ver como que se puede hacer a dedito, pues tú o como puede ser tú, pero cuando vemos que esta palabra esfragizo, por ejemplo, lleva implícito la palabra sellar, entregar, atestiguar, e incluso el impedir es que impedir en el contexto de impedir ser abierto, impedir ser manipulado, hay que entenderlo así, impedir ser manipulado. Entonces, lo que nos está hablando precisamente es de una preservación, de una conservación, ¿vale? De esa garantía de consumación, precisamente en cuanto a la labor para la que Cristo fue enviado. Venga, entonces, a este señaló Dios el Padre, a este selló Dios el Padre, ¿no? Y además, en el momento en el que Cristo recibió el Espíritu Santo, eso también representa un sellado. Como así nosotros también somos sellados por el Espíritu Santo, todas estas evidencias, ese tema va a salir en ese vídeo de la salvación. Me apetece también mucho hacerlo, porque es un vídeo que me parece muy interesante, toda esa presentación, pero bueno, vamos a seguir en este caso, no nos vamos a desviar. Pero el hecho de que Dios señale, selle, entregue, impida que su plan no se lleve a cabo y seleccione a alguien en concreto, nos habla de que es el Padre, la figura del Padre, el que ha hecho esto con respecto al Hijo, ¿no? Venga, entonces vamos a Juan 6:46, dentro de este mismo apartado de Jesús el pan de vida, dice, vamos a leer un poquito antes en el 45 para entender el contexto, dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y dice, versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, nos está diciendo, nadie puede decir que viene de la presencia de otro si aquel a quien se refiere es uno mismo. Entonces, cuando Jesús nos está hablando de que Él se ha visto al Padre, Él no está diciendo, yo he visto al Padre pero porque tengo un espejo y me estoy mirando en el espejo. Él dice, yo he visto al Padre porque he estado siempre en la presencia del Padre y yo lo he visto, yo he convivido siempre con Él. Entonces, esto necesariamente nos está hablando nuevamente de esas dos personas, porque Él ha visto al Padre. No es un reflejo, no es
un espejo, es otra persona, ¿no? Una de las tres personas de la Trinidad. Vale. Versículo 57 de este mismo capítulo 6 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, está diciendo, cuando alguien vive por y para alguien, tiene presente en su día a día a esa otra persona. Porque nos está diciendo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, yo vivo por el Padre es una manera también de decir, yo vivo para el Padre, para Él. Vivo por Él porque Dios verdaderamente da ese aliento de vida, da ese espíritu que nos da vida en sí, pero vivo por Él, para Él, consagrado a Él, entregado a Él, ¿no? Porque lo está diciendo, así como el Padre me ha enviado, yo en amor a Él me entrego a Él, ¿no? Por eso finalmente el camino de la fe conlleva eso, conlleva que nosotros entendemos que hemos sido creados y en respuesta al propio acto de amor que supone el que Dios nos haya dado vida, tenemos que responder con entregarnos a Él, con dedicar nuestra vida a buscar agradarle, ¿no? Y así lo hacía Jesús, evidentemente, sin ningún tipo de falla. Pero bueno, nuevamente, nosotros también somos creados por Dios y no somos Dios. Cristo está diciendo, yo vivo por el Padre, aunque nos transmite tanto ese por como ese para el Padre, ¿vale? Pues de la misma manera, no es el Padre Cristo. Venga, en Juan 6:62, aquí ya cambiamos, nos está hablando de palabras de vida eterna, y nos dice, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? ¿Qué nos está diciendo aquí? Cristo estaba en la presencia del Padre antes de encarnar, lo que certifica la existencia eterna del Hijo de Dios, pues Dios no creó nada de sí mismo, de su naturaleza, o sea, Dios siempre ha existido de la misma manera. Él creó a través de sí, ¿vale? Pero en sí mismo Él no creó nada, Él siempre ha sido lo que es. Entonces, si creó a través de sí, no de sí. Entonces, sino que siempre ha sido, es y será igual por toda la eternidad. La naturaleza de Dios no varía. Entonces, si está claro que Dios lo ha compuesto Padre, Hijo y Espíritu Santo toda la eternidad, el Hijo no ha podido ser creado en un momento concreto de la historia, ni de la propia creación, porque cuando empezó ese tiempo que nosotros conocemos en esta realidad, el verbo ya era, como así nos dice Juan en ese versículo 1 del capítulo 1, ¿no? Vale, venga. Vamos a ir ahora a Juan 7, 16, 18, y aquí nos está hablando de cuando Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Bueno, aquí es cuando en principio no iba a subir a la fiesta de los tabernáculos, pero finalmente lo hizo en secreto, ¿no? Porque ya había, los judíos le estaban ya asediando en muchos momentos, lo estaban incomodando, entonces prefirió subir por su cuenta, ¿no? Apartados del grupo y sin verdaderamente hacerse notar. Entonces en el versículo 16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús declara la diferencia entre la persona del Padre y su propia persona, pero afirma la homogeneidad del mensaje transmitido, porque lo está diciendo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y por una cuestión de que aquel que le envió es parte de lo que él siempre ha sido, pero por esa naturaleza encarnada, él insiste en darle siempre la gloria a Dios. Y de hecho dice, si queréis conocer al verdadero Dios y si queréis hacer la voluntad de Dios, tenéis que reconocer que mis palabras son las palabras del mismo Dios, ¿no? O si yo estoy trayendo un mensaje que de hecho contradice toda la Escritura, que no podría ser, porque el mismo Cristo ha sido parte de la redacción de la Escritura, ¿no? Entonces, bueno, pues lo está diciendo, si reconocéis, si busquéis a Dios, queréis hacer su voluntad y analizáis mi doctrina, vais a comprender si esa doctrina que yo hablo es, cosecha propia o si es algo que está en consonancia con todo el mensaje que ya habéis recibido anteriormente también, ¿no? Y lo dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y lo vemos como Cristo, a pesar de ser parte del mismo Dios, siempre enfoca esa gloria a la figura del Padre, ¿no? Entonces es evidente que la figura del Padre no es la figura del Hijo. Vale.
Vamos en este caso Juan 7, 28, 29. Y aquí nos está hablando de ¿es este el Cristo? Y dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Hasta ahí. Entonces, no reconocer al Hijo como Hijo demuestra que no se conoce al Padre. Entonces, esto es el problema de cualquier distorsión, no solo doctrinal, que también la palabra nos insta a reconocerlo cuando se nos niega en cuanto a Jesús, a la verdad de Jesús, a la verdad de su mensaje, a la verdad de su encarnación, pero esto también nos demuestra cuando alguien quiere pensar en Dios, hacerse una idea de Dios, de la deidad, adecuarlo a sus propios valores o a, bueno, pues a la ideología que más se adecue a lo que esa persona considera adecuado, finalmente en un código moral pues caído como nosotros tenemos, aunque tengamos una conciencia, nuestra naturaleza pecadora no jamás va a tener esos valores tan elevados como los que tiene el Dios Santo, ¿no? Entonces, el problema es ese, si nosotros podemos creer o pensar en un Dios, en una deidad, pero esa supuesta relación que nosotros creemos tener no nos enfoca en el mensaje de Jesús, entonces podemos tener la certeza de que no estamos teniendo una relación con el Dios vivo. El Dios vivo siempre te va a dirigir al mensaje de su Hijo, a su propia palabra, ¿no? El Espíritu Santo siempre te va a llevar a lo que Él ha inspirado, jamás a algo diferente, ¿no? Algo alternativo. Y lo dice, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Cuando no reconocéis al Hijo, cuando no aceptáis su mensaje, cuando rechazáis su enseñanza, no conocéis al Padre. Es así, es rotundo, es contundente en la afirmación. Venga, Juan 7:33. Y aquí nos está hablando de los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Aunque en realidad no es el momento en el que es, porque no era el momento todavía de ser prendido, ¿no? Entonces dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Como vemos es que el que me envió es que es continuo, es que en Juan me parece que ha salido ya 5 veces, más todo lo que ha salido de los otros evangelios, pero es continua esa referencia, el que me envió. No he querido decirlo más que por encima, pero es que es muy claro, es que una persona que envía a otro a cumplir una labor no es la misma persona que se presenta ante la zona de envío, ¿no? O sea, simplemente es que, vamos a verlo además, si tiene más cosas agregadas, la propia palabra original en cuanto al que me envió, algo más, que siempre lo hace en el texto griego, en el hebreo también, venga. Esta palabra tempo específicamente es un mandado temporal, también significa transmitir, otorgar o ejercer. Y aquí nos transmite la palabra en sí enviar. Pero, como vemos, incluye, de hecho es algo temporal. El ministerio de Jesús iba a ser un ministerio, bueno, en comparación a lo mejor a otros personajes bíblicos, corto, ¿no? Porque, bueno, era lo que estaba establecido y así iba a ser. Pero bueno, como vemos, también incluye esa temporalidad, ese mandado temporal, ¿no? Pero él vino precisamente a transmitir el mensaje, a transmitir la verdad de Dios, a otorgar la salvación y a ejercer la autoridad del Señor. Y en ese término, en Pempo, están incluidos todos estos derivados, pero que aún así nos lo transmite como enviar, pero siempre incluye algo más. Y en este caso nos incluye todas estas ideas, ¿no? Que es parte del propio ministerio de Cristo. Transmitir esa verdad, conceder la salvación a la humanidad y ejercer la propia autoridad de Dios, manifestarse como el mismo Dios encarnado. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Entonces Jesús regresó de donde procedía. Nadie puede entrar en la presencia de Dios y morar allí, salvo que sea algo decidido por Dios o que sea parte del mismo Dios, cuyo caso es el de Jesús, ¿vale? Entonces, no, porque es que lo dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Iré al que me envió, pero vemos que de ese lugar de origen de donde Cristo ha sido enviado es donde irá de regreso. Nosotros llegaremos a la presencia del Señor, pero no significa que hayamos estado en esa presencia. Sin embargo, Cristo vino para regresar, nuevamente dando evidencia de esa deidad, ¿no? Vale, Juan 7, 38, 39
En este caso ya nos están hablando de ríos de agua viva. Bueno, son divisiones, evidentemente el texto se hizo todo seguido, pero son divisiones que también nos dan en diferentes Biblias con apartados que nos ponen un poquito con un título en el contexto de lo que se habla, ¿no? Entonces aquí el contexto sería ríos de agua viva, 7:38-39, vale. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, la persona del Espíritu Santo es independiente a la persona de Jesús, no es una fuerza impersonal. En su momento dije, bueno, el Espíritu Santo, como a veces parece que no podemos o no queremos entender la labor o digamos, esa influencia que tiene sobre tantos seres humanos a la vez en la humanidad, puede a lo mejor llevarnos a las dudas de asumir que entonces es una entidad personal, pues también podemos, en cierto modo, visualizarlo, haciendo un símil, en cuanto al alimento, por ejemplo, del ave con los polluelos, ¿no? De un mismo alimento que porta la madre, comen los diferentes crías. Entonces así Dios derrama sobre sus hijos de su Santo Espíritu, ¿vale? El ave, el animal, lleva en el pico todo el alimento y sin embargo va dosificando a cada uno de los polluelos un pedacito, ¿no? Para que vaya cada uno alimentándose. Pero es un mismo, digamos, es una misma masa lo que ella aporta en el pico. Así lo tenemos que ver. El espíritu es uno, pero Dios nos concede parte, dosis de ese espíritu para que nosotros podamos entender, recibir revelación y bueno, que el propio espíritu nos impulse a la santificación, ¿no? Bueno, que el propio espíritu trabaje sobre nosotros. Entonces, pues bueno, lo tenemos que entender de esa manera, porque la omnipresencia de Dios hace que no debamos concebir a la persona del Espíritu Santo como limitada a nuestra realidad espacio-temporal, por lo que su modo de operar no tiene restricciones, puede estar al mismo tiempo en diferentes lugares. Y eso no implica que el Espíritu Santo no sea una persona, un ente individual, no implica eso, ¿vale? Y es por eso por lo que también Jesús nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque cuando se cree en él, cuando después se recibe el Espíritu Santo, bueno, o a la par que el Espíritu Santo permite la fe en Jesús, es cuando empieza a correr esos ríos de agua viva, ¿no? Es el Espíritu Santo, porque tiene que haber, o sea, para que alguien alcance la salvación, o sea, sea llevado por Dios a la salvación, tiene que nacer de nuevo, o sea, tiene que recibir el Espíritu Santo, tiene que haber una regeneración y una aceptación, porque si no se produce eso en vida, lo que hay es condenación. Entonces por eso hay ríos de agua viva, una vez que uno cree en el mensaje de Jesús, porque el propio Espíritu empieza a trabajar sobre la vida de los creyentes, ¿no? Entonces dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto habló Jesús del Espíritu, no de sí mismo, de una de las tres personas de la Trinidad. Vale, vamos en este caso a Juan 8, 12, 14, y bueno, estamos más o menos, yo creo que cercanos a las 2 horas, a lo mejor llevamos como 1 hora y 40, 1 hora, o al menos 1 hora y media, pero bueno, si se me pudiera quedar en ese tiempo, no estaría mal para esta vez, porque luego ya nos quedaría simplemente una hoja y apenas 4 citas en otra, y hacerlo en otro vídeo, la tercera parte. Entonces, en Juan 8, 12, 14, aquí nos está hablando de Jesús, la luz del mundo. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Versículo 14, respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Como vemos, por 2 ocasiones, de hecho lo vamos a comparar esto con Juan 5, 30, 32, cuando nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces aquí cuando le están acusando precisamente de estar haciendo
a través de sí mismo, tampoco, o sea, no es un error. O sea, es un error porque no están reconociendo que la voluntad del Padre y del Hijo están unificadas. Pero decir, estás haciendo tu voluntad cuando Dios es, o sea, Cristo es parte del mismo Dios, pues sí, pues evidentemente hace su voluntad, aunque Cristo siempre manifiesta que viene a hacer la voluntad del Padre, pero porque Cristo mismo no quiere concederse, no quiere robarle ni la gloria al Padre, ni quiere gloriarse en sí mismo a sí mismo, ¿no? O sea, no quiere hacer eso, él no quiere, no pretende eso en ningún caso. Entonces, no hay contradicción entre los textos, estos que hemos leído de Juan 8, 12, 14 y Juan 5, 30, 32, donde está en Juan 8, 12, 14 nos dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, de nuevo al Padre. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, diciéndolos, vengo del Padre y vuelvo al Padre, ¿vale? Y por eso os hablo de esta manera y no necesito, de hecho, que tú me confirmes que mi testimonio es falso o verdadero. No lo necesito porque yo sé lo que hablo, ¿no? Porque estoy hablando lo que el Padre me da a hablar. Entonces la acusación era, bueno, pues fuera de lugar, ¿no? Entonces no hay contradicción entre los textos. Al ser Cristo testimonio y palabra del Dios viviente, la veracidad de su mensaje está fuera de toda duda. Jesús puede hablar de sí mismo y saber que con ello su palabra testifican del Dios del cual él forma parte. Es diferente, ¿no? Es diferente cuando, o sea, en la figura de Jesús es diferente a la figura de cualquier creyente que siempre ha de someter su mensaje a la Escritura y adecuarlo, ¿no? Y que esté absolutamente alineado a lo que nos da el texto y no salirse de ahí. Si nos salimos, si uno se sale por una mala interpretación, incluso por lo que ha hablado, la posibilidad de que interpretemos un mensaje y busquemos otra interpretación y a lo mejor en un momento dado, pues ahí nos colemos y queramos ver algo que igual no hay, ¿no? Pero que no sería un problema si es algo que doctrinalmente está fundamentado por el resto de la Escritura. Pero otra cosa es que vengamos con nueva revelación, con nueva interpretación, bueno, con doctrinas que simplemente no están avaladas por la Escritura. Ese es cuando viene un error, ¿no? Entonces, en la figura de Cristo no es lo mismo, porque Cristo en sí mismo es el verbo, es la ley, es la palabra de Dios. Entonces, Él no necesita alguien que lo valide o que lo certifique como verdadero cuando, bueno, pues 2000 años después no se ha encontrado un mensaje como el suyo, ¿no? Entonces sus palabras siguen tan vivas como lo fueron en su momento. Venga, vamos en este caso, seguimos Juan 8, 16, 19, en este mismo apartado, Jesús la luz del mundo, y dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, el Padre habló por medio de los antiguos profetas acerca de su Hijo, y Jesús confirmó la Escritura tanto en hechos como por palabras. La misma vida de Jesús fue testimonio del Padre, porque confirmaba la profecía, porque certificaba la Escritura. Entonces, lo que estamos viendo es que, y dice, el Padre da testimonio de mí, precisamente porque el Padre habló de mí, el escrito, la Escritura habló de mí. Y entonces está diciendo, vosotros creéis, porque finalmente estos judíos, los fariseos, bueno, eran quizá tan devotos en cuanto a la religión y las tradiciones que no estaban sabiendo reconocer todo lo que sus antiguos profetas claramente les estaban mostrando, ¿no? Estaban en ese sentido cegados, pero estaban ambos testimonios. Un testimonio que tenía, no sé, pues 1000 años más de 1000 años anterior a Cristo en todos los escritos, en varios de los escritos del Antiguo Testamento, y Cristo en ese sentido adecuándose y de hecho reinterpretando y trayendo una mayor comprensión de todo lo que antes se había comunicado, ¿no? Entonces, por eso ya él tenía en sí ese testimonio, y después a posteriori el que da testimonio es el Espíritu del Padre al resto de la Iglesia, que es quien verdaderamente da a creer, ¿no? Hace creer a las personas. No es creer que las personas crean porque quieren creer, sino porque es el Espíritu de Dios el que da a creer, el que permite creer. Venga. Vale.
Vamos a seguir Juan 8, 26, 29. Y aquí nos está hablando de a donde yo voy, vosotros no podéis venir. 8, 26, 29. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habló al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, Jesús, siendo Hijo de Dios, se identifica como yo soy. Esto es algo que en Juan 8, 21, 24 nos dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy, ¿no? La manera en la que Dios se identifica en muchos casos así. De hecho, es la manera en la que Dios, para que el pueblo de Israel creyera a Moisés, porque Moisés le preguntó y le dijo: pero ¿cómo van a creerme a mí que yo he hablado con el Dios de la antigüedad? ¿Cómo van a creerme? Y entonces el título el nombre que Dios le dio a Moisés para que se refiriera al pueblo de Israel a la hora de sacarlos de Egipto, en el Éxodo, era yo soy. El yo soy ha determinado esto, ¿no? Esto en Éxodo 3, 11, 15 lo dicen. Éxodo 3, 11, 15 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Como vemos, Cristo, si no fuera parte del mismo Dios, identificándose como yo soy, blasfemaría, porque estaría retomando para sí un título que solo le compete a Dios. Pero como Cristo es el Hijo de Dios y es Dios, porque el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y es parte del mismo Dios, se puede identificar a sí mismo como el yo soy con todo el derecho, ¿no? Con toda la autoridad. Vale, entonces, Jesús, siendo Hijo de Dios, se identifica como yo soy, título o nombre que Dios utilizó cuando envió a Moisés el mensaje para el pueblo, para que el pueblo de Israel creyera que iban a ser liberados, ¿no? Entonces es una manera de confirmar por parte de Cristo su naturaleza divina, porque estos fariseos, estos judíos, maestros de la ley, estaban entendidos de eso y apreciaban de hecho mucho a Moisés. O sea, ese yo soy, a ellos concretamente les está revelando: yo soy, cuando a ese Moisés que creéis, a ese Moisés que lo tenéis en tanta estima, yo soy el que también se reveló a él, el que interactuó para con él, el yo soy que protegió a Moisés y llevó a cabo esa liberación para el pueblo. Ese soy yo también. Eso es lo que les está diciendo y lo que ellos no podían entender, ¿no? Pero bueno, está claro y revela nuevamente pues esa existencia eterna de Jesús. Vale. Entonces vamos a Juan 8:42, aquí nos habla de: sois de vuestro padre el diablo, y dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Nuevamente, que Él me envió, continuamente sellado, estas palabras que hemos visto, ¿no? En el idioma griego. Entonces, Jesús siempre afirma que su estancia en el mundo se debe a la decisión del Padre, que fue quien le envió. El Padre y el Hijo, durante la encarnación de Cristo, estaban separados presencialmente, ¿vale? Lo que invalida la falacia de que Cristo sea el Padre personificado. Aun siendo parte del Creador, no es la misma persona. Aquí es una evidencia muy clara: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, del mismo Dios, de la misma presencia de Dios, ¿vale? No es exactamente lo mismo que nosotros venimos de Dios por el Espíritu de Dios, pero es que lo que Él nos está diciendo, lo vamos a ver lo mismo, porque es que estas palabras, en cuanto
y las traducciones son precisas, pero vemos que cuando vamos al texto original siempre nos transmite mucho más, ¿no? Hay una riqueza enorme que complementa mucho todas esas acepciones de palabras que hay asociadas. Entonces, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido. Entonces la palabra es exergomai, ¿vale? Exergomai, y habla de salir, literalmente o figurativamente, nos habla de partir, de proceder, de salir, de entrar, de escapar, de extender, llegar, adelantar, apartar y difundir. Y es un poco lo mismo, haciendo referencia a todos estos términos, hacen referencia, nos habla de que él ha partido del Padre, ha venido originalmente de allí, que procede de allí, que salió de allí, que entró en este mundo, que escapó de la presencia del Padre. De hecho nos habla también de esa renuncia que él hizo a su condición divina para venir aquí, de extender, nos habla de que es una propia extensión del mismo Dios, nos habla de esa llegada aquí presencial a la tierra, nos adelanta la manifestación de Dios Padre. Él es el representante supremo de la divinidad, es un apartado de Dios y también viene a difundir el mensaje. Como vemos, toda esa palabra exergomai nos trae todos esos significados adicionales que en sí mismo, al contexto de lo que es la persona de Jesús, tiene un significado cada uno de los términos, con lo que también ha sido su labor, ¿no? Y con lo que nos transmite. Entonces, ese me envió, como vemos, bueno, no, en este caso hemos visto he salido es la palabra que hemos visto, he salido, el envió lo hemos visto antes, que aquí de nuevo vuelve a aparecer, aunque en este caso es la palabra que nos utiliza es apostelo, ¿vale? Apostelo, que habla de, cuando dice, de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, y aquí es apostelo, precisamente. Entonces, nos habla de poner aparte, enviar propiamente en una misión, literalmente o figurativamente, devolver, enviar, mandar, meter, poner. Es lo que hizo Dios con Cristo, ¿no? Ponerlo aquí en el mundo, enviarlo para cumplir una misión en concreto. Y aunque en sí mismo esta palabra apostelo tiene un sentido de devolver, o sea, no es simplemente entregarlo, es entregarlo para retomarlo también, ¿vale? Y de hecho aquí en este contexto lo estaba continuamente manifestando en los versículos que hemos visto también anteriormente. He salido de él, pero vuelvo a él, ¿vale? Nos habla de eso, de que no es simplemente un viaje de ida, sino que es un boleto de ida y vuelta, ¿no? Entonces así estaba establecido por el Señor. No iba a permitir Dios dejar a Jesús, por eso también el ministerio fue lo que fue de Cristo y no se alargó más en el tiempo, porque era el tiempo perfecto de Dios, pero porque evidentemente no se le iba a permitir, ya que Jesús inmediatamente comenzó su ministerio, empezó a ser agobiado, empezó a ser perseguido. Entonces pues el Padre iba a permitir el tiempo preciso, ni más ni menos, ¿no? No iba a extenderlo simplemente ni porque hubiera más sanidades, ni porque hubiera nada. O sea, el tiempo de Jesús, con todo lo que hizo, fue el adecuado, ¿no? Vale, entonces, vamos a pasar ahora a Juan 8:54, y nos dice, aquí nos habla de la preexistencia de Cristo. Le habían acusado que si era samaritano, que tenía demonio, bueno, acusaciones muy graves, ¿no?, contra Jesús. Pero bueno, vamos a leer el 8:54 y dice, bueno, justo en el 53 les pregunta, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Versículo 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y nos sigue, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Entonces, aquí uno es el que glorifica y otro es el glorificado, así como Cristo no resucitó, sino que fue resucitado por el Padre mismo. Entonces, lo que nos está diciendo es, tampoco estoy viniendo, porque en todas las palabras de Jesús lo vemos, estoy glorificando al Padre, con mis palabras yo glorifico al Padre, con mis obras glorifico al Padre. Él lo pedía, Señor, Jesús mismo, glorifícate, Padre, en esto, en algunas ocasiones. O sea, siempre enfocaba la gloria al Padre. Y sin embargo, aunque Él dice, mi gloria nada es, pero Él lo está expresando también como hombre. Esto nos está hablando también de la gloria que los hombres en muchos casos se quieren conceder a sí mismos, ¿vale? No es
vemos que Jesús se está equiparando a lo que nosotros somos como humanos, aun siendo Dios. Lo difícil que es eso, ¿no? El transmitir esto, y aún así Él dice, mi gloria nada es, nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Porque además, Cristo, sabiendo lo que el Padre iba a hacer con Él, esa glorificación, sabe que la gloria terrenal, mundana, entre hombres, no es nada, es basura con la gloria que verdaderamente Dios ofrece, ¿no? Nada que ver. Entonces, bueno, pues ahí lo vemos. La diferencia entre el que glorifica y el que es glorificado nuevamente nos indica que hay diferencia en las personas. Venga. Entonces vamos a pasar al 8:58 y yo creo que va a ser este el último versículo porque lo he estado mirando, entonces me quedaría... Hoy hemos hecho prácticamente un folio y medio, y entonces me quedaría lo mismo, un folio y medio dejando esta mitad y un apartadito, entonces yo creo que me va a cuadrar perfectamente para que en este horario o sea, en esta duración de 2 horas pueda hacerlo en 3 partes, Juan, para concluir Juan en 2 partes y los 3 primeros evangelios en esa primera parte, y así dar por cerrado en los 3 primeros vídeos la parte de los evangelios y ya continuarlo así. Entonces lo voy a dar por concluido en este versículo, Juan 8:58, y algo lo retomamos a partir del capítulo 10. Y nos van a seguir entregando muchas claves. Pero es que Juan, lo estamos viendo, hay un montón de evidencias respecto a la naturaleza de Dios, pero un montón, ¿vale? Venga, entonces Juan 8:58 y dice, es el apartado de la preexistencia de Cristo, y dice... Porque cuando les han hablado justo de Abraham, dice, Abraham vuestro padre se gozó, vamos a leer a partir del 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué nos está hablando? Nuevamente Jesús hace uso, además del yo soy, ¿vale? De ese título, para referirse a la divinidad, a la deidad, para hablar de su preexistencia. En este caso lo dice, yo existía antes que Abraham, algo que determina esa condición divina. Evidentemente los tiempos que separan a Abraham de Jesús impedían que Cristo, con la edad que tenía, hubiera podido vivir antes que Abraham, ¿no? Entonces esas palabras, yo soy antes que Abraham, evidentemente hablan de esa preexistencia, de esa existencia eterna del propio Jesús, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar aquí a partir del capítulo 8, lo vamos a retomar el próximo día. Es un poquito lo que nos queda, un folio entero y otra parte, pero para hacerlo en un último vídeo de lo que viene siendo el Evangelio de Juan, me parece bien, porque alargarlo un poquito más ya se nos iría, y no quiero hacer estos vídeos tampoco muy cargados, ¿no? Prefiero eso, dosificarlos y bueno, pues ir analizando las claves, que todas las claves que van a venir luego a partir de las epístolas, lo vamos a ver, son igualmente contundentes como lo son todas las palabras de Jesús. Entonces esta realidad la tenemos que analizar siendo objetivos, siendo analíticos y siendo críticos con el texto, entendiendo lo que se nos está diciendo, críticos con la distorsión religiosa sobre todo, ¿no? Porque como vemos, la religiosidad endurecida no era capaz de reconocer, aun a pesar de que Cristo está utilizando el yo soy, hablándoles de Abraham, hablándoles de yo existo antes que él, no eran capaces de verlo, ¿no? Pues nosotros tenemos que contemplar toda la Escritura para que veamos que es una misma verdad en todo el mensaje, ¿vale? En cuanto a la Trinidad. Pues nada, chicos, lo retomamos el próximo día a partir de este capítulo 10, empezaremos a ver el Evangelio de Juan. Y bueno, pues iremos siguiendo. Una vez que se presente esa parte, ya vendrá a continuación el primer vídeo sobre la salvación, que ya en la introducción explicaré un poquito cómo va a ser ese vídeo, ese estudio que vamos a hacer. Así que nada, cuidaros chicos y que Dios os bendiga. Chao.